Bienvenidos a El Alep. Hoy me quiero enfocar en un personaje que fue trascendental y muy importante para nuestra cultura. Sin duda, el mandamás de la música en México y Latinoamérica. Hoy en El Alep, el señor Raúl Velasco. Bienvenidos y comenzamos. Lamentablemente hoy me tengo que enfocar un poco más en el lado oscuro del señor Raúl Velasco. El señor Raúl Velasco, vamos a ser muy sinceros, era el parteaguas, era la catapulta de un cantante latinoamericano para el mundo. Prácticamente todos en Latinoamérica sabíamos que si alguien no triunfaba en el programa Siempre en Domingo, no iba a triunfar nunca. Muy poquitos podrán decir que sobresalieron de esto, que pudieron hacer a un lado a Raúl Velasco para poder tener éxito, porque siendo muy sinceros, si no le caías bien al señor Raúl Velasco, si no tenías éxito en su programa, era muy difícil sobresalir, ya que Raúl Velasco no solo tenía este programa, tenía muchísimos contactos en televisoras, radiodifusoras y disqueras. También, vamos a ser muy sinceros, Raúl Velasco podía terminar con una carrera muy fácilmente, y esto nos lo comenta Cepillín. Cepillín dice que alguna vez va al programa de Raúl Velasco, él llega de una manera humilde, pero que el señor Raúl Velasco prácticamente lo quiso humillar. Esto en palabras de Cepillín. Dice que al presentarse él lo estaba carrereando, le decía que se apurara, que si no le iba a quitar su espacio. Cepillín lo increpa, se le pone al tú por tú y creo, según dice Cepillín, este fue mi error, ya que de ahí Raúl Velasco nunca quiso darle otra oportunidad. Aunque Cepillín siguió constante, siguió teniendo algunos trabajos, él mismo nos dice que pudo haber llegado mucho más lejos de no haber sido, porque Raúl Velasco siempre le puso un hasta aquí o siempre le bloqueó programas más importantes en Televisa. Raúl Velasco también tenía el poder de hacer crecer artistas pequeños, vamos a ser muy sinceros, porque también hubo muchos artistas que no tenían nada de talento. Te puedo decir que un grupo como Garibaldi, tal vez Vaselina, tal vez Locomía, grupos que prácticamente no cantaban, que no tenían voz, que eran más shows, pero que sin embargo Raúl Velasco apadrinaba. Las razones no las sabemos, pero sin embargo Raúl Velasco apoyaba a estos grupos. Estos grupos con poco talento, pero con gran difusión del señor Raúl Velasco y claro del programa Siempre en Domingo, llegaron a tener un éxito regular gracias a este apoyo. Por otro lado, también tuvo muchos desplantes con actores, con cantantes que llegaron a ir a su programa de este tipo, más groseros, donde los excluía, donde prácticamente les dejaba un espacio muy pequeño. Recordemos esa anécdota donde le dice a Thalía que hasta que le habían quitado lo corrientota porque era una persona muy vulgar. Thalía no le queda más que reírse y agradecer a Raúl Velasco, claro, siendo consciente de que Raúl Velasco tenía este poder. También podemos hablar de estos grandes artistas que triunfaron gracias a Raúl Velasco, y tal vez esto sí se le debería de agradecer, personajes como Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José o el mismísimo Luis Miguel, que empezaron en este programa y
llegaron hasta las estrellas mismas, siendo muy sinceros. Tal vez esto sí se le agradece muchísimo al señor Raúl Velasco. Por otro lado, José Luis Rodríguez el Puma nos dice que alguna vez Raúl Velasco le dice que lo necesita para un evento privado y que tiene que estar tal día a tal hora. El señor José Luis Rodríguez le dice a Raúl Velasco que no puede asistir porque él no está en México, él está en Venezuela y muy difícilmente podría llegar, que lo disculpara, pero que él en algún futuro podría apoyarlo sin ningún problema. Raúl Velasco le contesta tajantemente que él lo necesita para ese día y que si él no va, va a tener que hablar con el Tigre. Bueno, el Puma dice que le habla al Tigre Azcárraga y antes de que él pudiera intentar explicarle algo, el Tigre Azcárraga le dice: no tengo nada que hablar contigo, y le cuelga. Nuevamente, otro bloqueo por parte del señor Raúl Velasco para José Luis Rodríguez el Puma, que había tenido un éxito arrollador en toda Latinoamérica antes de este suceso. También recordemos que Raúl Velasco y el Tigre Azcárraga tenían una gran amistad y prácticamente lo que decía Raúl Velasco se hacía en la música, en televisión, debido a que estaba muy arropado por el señor Azcárraga. Era muy difícil negarle algo a Raúl Velasco y si se lo negabas prácticamente ibas a quedar vetado en todas partes. José Luis Rodríguez el Puma dice que nunca volvió a hablar nuevamente con Raúl Velasco, que rompieron toda relación y que él pudo regresar a México y tener un éxito prácticamente cuando el señor Raúl Velasco ya no está. Otro momento icónico, brutal y la verdad que da mucha pena es cuando llevan a la cárcel al ángel del rock, al señor Laureano Brizuela. Recordemos que el hijo de Raúl Velasco era productor. Pues él llevaba la carrera del señor Laureano Brizuela, de hecho, ellos lo traen desde Argentina. Cuando llega a México, Laureano Brizuela fue un boom, sinceramente, cantando un rock en español diferente, un rock acompañado más de pop, un rock más consumible, por decirlo de alguna manera, un rock más sencillo que nos llegó prácticamente a todos y que sí nos conquistó de alguna manera. Pero bien, hubo una época en la que Hacienda prácticamente siguió a estas personas poderosas, estas personas que tenían dinero o estas personas que eran muy mediáticas, como en ese momento lo era Laureano Brizuela, por el gran auge que tenía en su carrera. Pero de alguna manera Raúl Velasco, con todos estos contactos que él tenía, porque también, siendo sinceros, también tenía contactos en la política, hace que su hijo se vaya de este país, ya que él producía varios de estos artistas mediáticos como el señor Laureano Brizuela. Lamentablemente, en este tema, el más perjudicado fue Laureano Brizuela, ya que pasó algún tiempo en la cárcel, tuvo que pagar muchísimo al fisco, le quitaron muchísimo dinero, y tal vez esto no sea lo más grave, prácticamente acabaron con su carrera de alguien que apenas iba comenzando y que tenía un gran auge. Gracias a que el hijo de Raúl Velasco tenía estas influencias apoyado por su padre, nunca se le dio seguimiento a lo que él hizo y a esto que él hacía de desviar dinero del fisco. Tal vez no fue el señor Raúl Velasco, quisiéramos pensar, tal vez fueron los contadores, tal vez fue el señor Laureano Brizuela, que claro, en varias entrevistas Laureano Brizuela dice que él no tuvo nada que ver, porque él simplemente se subía al escenario cuando él le decían y él hacía su trabajo. Pero bueno, esta es otra anécdota del señor Raúl Velasco, de la parte oscura del señor
Raúl Velasco. El señor Raúl Velasco en algún momento se enfocó muchísimo en la meditación, en el yoga, en el espiritismo, y pareciera que esto lo hizo tal vez mejor persona, o por lo menos una persona más tranquila. Cuando muere el tigre Azcárraga, Raúl Velasco pierde muchísimo poder, pierde a su protector, pierde el poder que tenía en Latinoamérica. Azcárraga Jr. simplemente le da un pequeño espacio. Cada vez lo recortaba más, cada vez le daba menos protagonismo y siempre en domingo ya no era este parteaguas, esta catapulta hacia el mundo que fue en los 80s, 90s y un poquito todavía, yo creo, terminando los 90s, casi el 2000. Lamentablemente, Raúl Velasco empieza a perder este poder. El mismo Raúl Velasco nos comenta que después de que deja de trabajar en Televisa, nadie le quiere dar trabajo. Inclusive llega a ser un programa de radio, el cual no funciona, dura muy poquito, y muchísimos artistas que él catapultó al éxito no quieren trabajar con él. Sinceramente esto es una pena, pero por otro lado nos habla mucho del daño o de lo que pudo haber hecho mal el señor Raúl Velasco, que también en su momento él dijo que pecó de prepotencia, que él sintió que tenía muchísimo poder y tal vez abusó un poco de él. Esto dicho en sus propias palabras. El señor Raúl Velasco ya casi al final empieza a entrar en depresión por sus enfermedades, por algunas operaciones que él tiene y porque no tenía trabajo. En alguna entrevista le preguntan al señor Raúl Velasco que cómo se sentía, que cuáles eran sus proyectos, y él prácticamente desolado dice que no tiene ya proyectos, que esto era una pena después de haber sido quien fue, después de haber estado en la cima, ahora no tener nada. Nadie lo quiso ayudar, nadie le dio trabajo y los actores, actrices, cantantes que él apoyó en su momento no querían ir a su programa. De alguna manera el señor Raúl Velasco termina un poco desolado. Posteriormente se le dio un trabajo, se le dio un trabajo a Raúl Velasco junto a su hija, pero la verdad es que tenía nulo éxito. Su hija tuvo un programa similar que quiso seguir el formato, pero también el éxito fue muy nulo. El señor Raúl Velasco fallece de hepatitis C a los 73 años en el año 2006. Creo que aquí, independientemente de todo, Raúl Velasco marcó una época. Raúl Velasco dejó una huella imborrable en la cultura musical latinoamericana. Tal vez no todo fue malo, no todo fue bueno, como cualquier ser humano. Tenemos defectos, tenemos virtudes, lamentablemente el poder sí llega a cegar, como nos dijo en algún momento el señor Raúl Velasco. Muchísimo poder, del cual tal vez abusó un poco, como él lo dijo en sus propias palabras. Pero también, sin duda, siempre en domingo, Raúl Velasco fueron una catapulta muy importante para diferentes programas musicales, para cantantes, para actores, actrices, directores. Sin duda, siempre en domingo fue la catapulta que todos querían tomar, porque también de aquí salieron muchos otros programas, Juguemos a Cantar, el Festival OTI, bueno, etcétera. Raúl Velasco fue un parteaguas en la música y una inspiración en su momento de la música en Latinoamérica. Descanse en paz el señor Raúl Velasco. Con todo lo que malo o bueno que se pueda decir, nos deja
un gran legado, un enorme legado y un recuerdo enorme de todos los años que nos regaló compartiendo la música latinoamericana. Descansa en paz. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el cine y el arte en todas sus formas. Esto fue la LEP. Muchísimas gracias.